Qué bueno es estar nuevamente para poder reflexionar en la palabra del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y en esta hora es una hora en la cual reflexionamos en porciones de la palabra que nos ayudan, que nos guían, que nos fortalecen para caminar cada día en el Señor. Hay una porción en Marcos que yo quiero que leamos en esta hora. Solo es un versículo de la palabra. Marcos capítulo 5 versículo 19. Marcos capítulo 5 versículo 19 dice de la manera siguiente: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué lindo. Vamos a quedar ahí con la lectura y le he llamado a esta porción, le he titulado a esta reflexión: promotores de la misericordia. Promotores de la misericordia. Qué lindo es cuando promovemos la misericordia del Señor. Qué maravilloso es cuando usted y yo podemos volvernos en esos promotores de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que sucedía en el pasaje que acabamos de leer. El pasaje que hemos leído nos muestra de manera clara y enfática la inclinación máxima que Jesús tuvo por promover la compasión. En los últimos mensajes que compartíamos, usted recordará de cómo hablábamos acerca de los dos ciegos junto al camino, y que año tras año de seguro ellos estaban ahí mendigando, creyendo que ya no había esperanza, pero el Señor en su misericordia los sanó y dice que le siguieron. Y cuando dice que le siguieron es porque ellos también se propusieron promover el amor y la misericordia del Señor. Y en este caso, la porción que vemos de cómo también el Señor resalta el hecho de que Él quiere que nosotros vayamos y le compartamos a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y me llama la atención, y por eso escogí este versículo, porque dice: y cómo ha tenido misericordia de ti. Al gadareno Él le dijo: vete a los tuyos. Él se quería ir con el Señor Jesús y Él le dijo: no, quédate acá, regrésate a los tuyos y cuéntales primero cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, pero de manera específica también cuéntales cómo se ha tenido misericordia de ti. Por eso quiero que reflexionemos en ese tema, promotores de la misericordia. Y lo primero que quiero que veamos en esta porción del capítulo 5 de Marcos es la iniciativa de la misericordia. Naturalmente siempre era Jesucristo el que tomaba la iniciativa de la misericordia. En el versículo 1 del capítulo 5 dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Implica que cuando el Señor llegó a Gadara, lo hizo con un propósito fundamental, y era movido por la misericordia, era movido por su amor, era movido por esa gracia incalculable que el Señor tenía, que lo llevaba a impactar a otros con esa bendición. En primer lugar, vemos la iniciativa de la misericordia. El Señor nunca visitaba un lugar sin propósito, y esto yo lo vengo repitiendo, pero por años y años, en algunas de las predicaciones, la iniciativa divina para buscar al necesitado. Yo podría en esta hora hacerle toda una lista de situaciones en las cuales el Señor se manifestó a muchas personas, ya sea a las multitudes o ya sea de manera personal. Él se manifestó a las multitudes. El Señor nunca visitaba un lugar sin propósito. Nuestro Señor fue a Gadara con un propósito. Él sabía que ahí había una persona necesitada. Ahí había una persona que estaba enfrentando grandes problemas, grandes situaciones, y que necesitaba el impacto de su gracia. En Gadara había necesidad, y por eso el Señor pasó. ¿Qué pasaría cuando nosotros también retomemos ese sentir que hubo también en Cristo Jesús? Un sentir de compasión, un
sentir de misericordia, un sentir de amor que nos moviera a ser canales de bendición a las personas que nos rodean. Qué lindo es poder tener el sentir de Jesucristo, ese sentir de amor y de misericordia. En segundo lugar, vemos la necesidad de misericordia, porque en primer lugar vimos la iniciativa de la misericordia que la toma Jesús, pero luego vemos la necesidad de misericordia. Del versículo 2 al versículo 5 dice que cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, porque tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Qué implica eso? Un cuadro dramático de un hombre que no era feliz, un hombre que su familia no era feliz, un hombre que habitaba en la soledad, un hombre que habitaba en los sepulcros. Imagina qué tremendo, qué experiencia más dura habitar en los sepulcros, como lo dice la palabra. Si los sepulcros es un lugar que de una de otra forma es tétrico, da el reflejo de temor, de miedo, no es un lugar adecuado para vivir, pero este hombre vivía en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aún con cadenas. Él tenía una fuerza sobrenatural, naturalmente dada por el demonio que lo había atado, y tremendo, ¿verdad? Nadie podía atarle ni aún con cadenas, nadie le podía dominar. De día y de noche andaba gritando en los montes. Terribles. ¿Se imagina cuando la gente escuchaba a aquel gadareno que la Biblia naturalmente no da el nombre, no da de dónde era? Bueno, no, sí habla de Gadara, pero no habla de qué familia era, no dice, ¿verdad?, el nombre de aquella persona. Era un impacto de veras, y de seguro ya había impactado a la comunidad le tenía temor, la comunidad le tenía miedo, ya que a toda hora él andaba gritando, y a saber qué cosa gritaba, y la gente le huía, se hería con piedras. O sea, era impactante de veras el cuadro. Definitivamente era un hombre necesitado de la misericordia de Dios. ¿Cuántos años había pasado en esa condición? No lo sabemos. Los efectos sí los vemos, ¿verdad? Que no podía estar en la casa, no podía compartir con su familia, estaba lejos de sus hijos, no podía compartir en sociedad, no podía ir a sus tiempos de adoración al templo, no podía celebrar las fiestas que los judíos celebraban en aquel entonces. Terrible, terrible, terrible la condición. Por eso vemos la necesidad de compasión, pero luego vemos en tercer lugar la compasión en acción, la misericordia en acción. Y ahí podemos verlo ya en el versículo 6 al versículo 8. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, le dijo el demonio, porque le decía el Señor desde que lo vio, le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea que el Señor conoció que aquel hombre, no era normal la condición en la que él vivía. Andaba herido, de seguro sangrando, ya que se hería con piedras, gritando cosas raras, viviendo en los sepulcros. El Señor sabía que no había algo normal en él, sabía que los demonios estaban atormentándole. En otras porciones se amplía de que era una legión. Aquí también, ¿verdad? Cuando el Señor les pregunta, ellos le responden que era una legión. Ya en el versículo 8, el Señor en el versículo 8 le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. En el 9 el Señor les pregunta: ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y tremendo, hermano amado. Pero voy a eso, cómo el Señor fue movido a misericordia, pero cómo también la misma persona del Señor
era impactante para todas las personas. La misma persona del Señor era impactante para todo aquel que creía en Él, para todo aquel que se abrigaba en Él, que reposaba en Él, que descansaba en Él. La misma persona del Señor estaba, mis amados hermanos, impactando la vida, aún de los mismos demonios que estaban en aquel hombre, dominándole. El Señor le reprendió a los demonios que ataban al hombre. El hombre quedó completamente libre, su vida fue transformado, estaba cambiado completamente. Dice, hermano, ya en el versículo 13, y luego Jesús, bueno, y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, uy, tremendo, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen el 15 y dice, vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Uy, tremendo experiencia la que se ve que pasó aquel varón. El hombre fue transformado en su vida, fue liberado por el Señor. Se dan cuenta que el Señor no fue por casualidad a Gadara. El Señor sabía que había una necesidad. El Señor sabía que iba a obrar una liberación. Un hombre, una familia, una ciudad, una cantidad de ciudades, porque después dice que el hombre se fue por Decápolis anunciando. Allá en el 20 dice que fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Decápolis era un lugar donde habían 10 ciudades unidas, tremendo, todo el Decápolis, hablándoles de la misericordia del Señor. Un impacto extraordinario que el Señor llevó a la vida, y eso es lo que hace el Señor. Si lo aplicamos en el presente, el Señor todo el tiempo está impactando a aquellas personas que se lo permiten. Naturalmente, a los que no se lo permiten, Él no los va a impactar. A los que no se lo permiten, Él no los va a impactar de ninguna manera, sino que el Señor estará para fortalecer y bendecir sus vidas. El Señor estará para llenarles y fortalecerles, en todo lo que la vida necesita. Así que es importante ver de cómo el Señor está ahí para fortalecer, para bendecir y para llenar la vida espiritual, para fortalecer la vida espiritual. Bueno es Dios y maravilloso es el Señor, que hace obras maravillosas en cada persona. Que el hombre era así como fue impactante en la vida del hombre que andaba gritando en las montañas, que andaba encadenado, bueno, no lo lograban encadenar, no lo lograban detener, se hería con piedra, gritaba, vivía en los sepulcros, y ese cuadro era dramático. Pero mire el cuadro de una persona que ha sido impactada por el Señor, el cuadro de una persona que ha sido cambiada por el Señor, sentado. Si ese hombre no podía estarse tranquilo, y la palabra dice en el versículo 15, estaba sentado, a él no lo podían detener, él no podía estarse quieto, él tenía que andar de aquí para allá, lleno, ¿verdad?, de tanto impacto en su vida. Terrible, 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 mis amados. Tremenda la manera en que a él le sucedía esta situación, tremendo en que a él le pasaban las circunstancias, pero el hombre ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. Él andaba desnudo, solo eso era de impactar a la gente, y en su juicio cabal. Quiere decir que la persona fue cambiada rotundamente, y la gente alrededor tuvo miedo. Bueno, y qué triste, ¿verdad?, que tengan miedo de los milagros que el Señor hace. Si el Señor no había llegado a dañarles, el Señor no había llegado a afectarles, el hombre había sido liberado. Pero los dueños del hato de cerdos andaban molestos porque todos los cerdos se habían muerto y se habían dañado. Dice que les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a pedirle al Señor que se fuera
de sus contornos. Mire la manera en que le respondió la gente, echándolo de sus contornos. Vete de Gadara. Tremendo cómo la naturaleza humana va siempre para atrás, va siempre al revés. Cómo la naturaleza humana siempre está al revés, con todo, al revés con todas las circunstancias. Pero qué maravilloso es que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no se puso a discutir con ellos. El Señor de ninguna manera discutió, sino que al contrario, dice que al entrar a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Cómo no iba a querer estar con el Señor Jesucristo? Si el Señor Jesús había marcado un antes y un después en esta persona. Antes la persona daba miedo, pero ahora en la marca del Señor, ahora la persona está cambiada y transformada. Por eso podemos ver que el Señor Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El cuarto punto importante que vemos es promotores de la misericordia. No solo vemos en esta porción la iniciativa de la misericordia, la necesidad de la misericordia, la misericordia en acción, sino que vemos también promotores de la misericordia. A la mayoría el Señor le decía: sígueme. A la mayoría el Señor le decía: sígueme. Este varón quería seguirle, pero Jesús, sabiendo que ya lo habían echado de todos los contornos, lo deja a él, pero le deja una tarea y le dice: hoy tú tienes que volverte en promotor de la misericordia. Recibiste misericordia y ahora tú te tienes que volver en promotor de la misericordia. El hombre transformado ahora buscará que la transformación llegue a las personas. El Señor le manda a que promueva su misericordia primero en su familia y en su comunidad, y por eso vemos que el hombre obedece al mandato del Señor. La historia termina diciendo que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué era lo que él contaba? Su testimonio. Él comentaba su testimonio. Él contó toda esa escena dramática en la cual a él le tocaba vivir en los sepulcros. Nadie lo podía detener. Se había apartado de la familia. Era un hombre bien infeliz. Y qué impacto más lindo el que provocó en aquellos lugares. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia en esta hora? En primer lugar, la vida tiene problemas y dificultades, pero también tenemos acceso al Señor. Si le damos oportunidad al Señor que obre en nuestras vidas, Él va a obrar de manera maravillosa. Démosle lugar al Señor. Al igual que el gadareno, ¿verdad? En medio de su atadura se acercó al Señor. Los demonios no querían salir, pero el Señor lo reprendió. Y qué maravilloso es cuando usted y yo llegamos con nuestras necesidades delante del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. En segundo lugar, aprendemos del poder del Señor, que obra milagros y maravillas. En tercer lugar, aprendemos la naturaleza humana, cómo es, echando al Señor de Gadara solo porque hizo un bien, pero los cerdos se murieron. Tremendo como es la naturaleza humana. Pero vemos al Señor en su misericordia, no anda peleando con los de Gadara. Él se retira del lugar. El hombre quiere irse con él, pero el Señor le dice: ahora tú te tienes que volver en promotor de la bendición del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Quién tomó la iniciativa para que la misericordia se manifestaba? El Señor. ¿Quién resolvió la necesidad que aquel hombre tenía? El Señor. ¿Quién fue misericordioso en accionar y obrar en aquel varón? El Señor. Pero ¿cuál fue el mandato del Señor? Ser promotores de la misericordia de Dios en esta tierra. Y yo le quiero pedir, mi hermano y mi hermana, promovamos el nombre del Señor, proclamemos el nombre del Señor, prediquemos el nombre del Señor, hablemos de nuestro testimonio a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, a toda persona. Hablemosle del Señor, contémosle el testimonio, hablemos de cuán grandes cosas Él ha hecho con nosotros
nosotros promovamos la misericordia de Dios en nuestras vidas y en sus vidas, y hemos de ver días de misericordia en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. ¿Y qué va a pasar? Seremos cumplidores de la gran comisión en esta tierra, hermano y hermana, a proclamar el nombre del Señor. Amigos y amigas, a recibir la misericordia del Señor. Tú lo tomas, tú lo dejas. Tú lo recibes, lo rechazas. Tú das acción de recibirlo o no. Y yo espero que en esta misma hora tú te decidas por el Señor Jesús y permitas que el Señor obre en tu vida, que el Señor obre en tu corazón, que Él haga milagros maravillosos, y no dejar de seguir escuchando la palabra del Señor. Busca un lugar donde oír palabra, busca un lugar donde alimentarte de la palabra del Señor, llenarte de la palabra del Señor y fortalecerte en la palabra del Señor. Mis amados amigos, este es el momento para que te entregues en las manos del Señor. Hazlo a través de esta oración, y luego de orar, decídete en buscar un lugar donde te alimentes espiritualmente. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.